El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció hoy que desde el 31 de marzo hasta el 24 de junio, 367 trabajadores de los medios de comunicación fueron agredidos. Hay por lo menos 238 casos documentados. Los cuerpos de seguridad del Estado han agredido a 170 periodistas en cubrimiento de las movilizaciones en contra del gobierno. Además, el sindicato asegura que hay documentación de 33 casos de detenciones ilegales en contra de los comunicadores. En los 3 primeros meses de 2017, 8.301 venezolanos pidieron asilo en los Estados Unidos, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de la Unión Americana. En el mismo periodo del 2016 fueron 3.507 las solicitudes, por lo que las autoridades aseguran que se superará el récord del año anterior, que llegó a 18.155. Y es que Venezuela superó ya a China como el país de donde provino la mayor cantidad de solicitudes de asilo a Estados Unidos. Pero muchos de ellos no calificaron para ser refugiados políticos porque huyen por razones económicas o de inseguridad. Los expertos creen que la situación podría agravarse y crear una crisis de refugiados. En el 2016, cerca de 23.000 venezolanos con visas de turista o de negocio se quedaron en territorio estadounidense. Según el Departamento de Seguridad Nacional, casi el doble del 2015, convirtiendo a Venezuela en el segundo país con más permanencias ilegales. Por estas razones, las autoridades han restringido la entrada de venezolanos a los Estados Unidos. Y para hablar de este tema nos acompaña Julio Enríquez, abogado de inmigración y director del grupo activista Refugee Freedom Program desde Boston. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. ¿Qué pueden hacer los venezolanos? Conocemos muy bien, hemos seguido la situación, muchos de ellos buscan en el exterior la manera de poder sobrevivir, pero a países como los Estados Unidos les cierran las puertas. ¿Qué opciones legales pueden tener? Bueno, la verdad es que no existe hasta ahora una respuesta concreta de parte del gobierno de los Estados Unidos, fundamentalmente porque la ola de venezolanos que empezó a llegar acá solicitando asilo empezó en febrero de 2014. Hay un paralelismo muy claro entre las protestas y la represión a las protestas y el aumento de los solicitantes de asilo. Sin embargo, como estamos explicando, desde febrero de 2014 empezó la ola y la mayoría de las personas están en Florida. Sin embargo, las autoridades de Florida que están estudiando los casos de asilo, ahora mismo están estudiando los casos de junio de 2013. Por lo tanto, la gran mayoría de las solicitudes de asilo de venezolanos simple y llanamente todavía no se han estudiado. No sabemos cómo van a responder. Lo que sí sabemos es que ha aumentado muchísimo el número de visas que han negado de venezolanos. Cuando en 2015 el porcentaje rondaba el 14% de las visas negadas, para 2016 estamos hablando de 40%. No sabemos cuál va a ser la respuesta en cuanto al número de solicitantes de los 18.000, por ejemplo, que hubo en 2016. No sabemos cuántos de ellos van a ser aprobados o no. Solo sabemos que probablemente vamos a tener que esperar varios años para saberlo. ¿Podría pensarse que en algún momento los venezolanos puedan tener algún programa de normalización, de regularización de su estatus migratorio, como ocurre con algunos países de Centroamérica, dada la situación política y económica que está viviendo el país y que están viviendo los ciudadanos? Bueno, en relación a eso hay bastante diatriba en cuanto a los grupos activistas de venezolanos. Pero también hay una situación política compleja en los Estados Unidos. El Congreso ahora mismo tiene una situación un poco complicada a la hora de determinar cuáles son sus prioridades, cuáles son las cosas que van a determinar y cuáles no. Y también la actitud con relación a los temas de inmigración es compleja. Lejos de estar brindando puertas para los inmigrantes, lo que está ocurriendo es lo contrario. Se han cerrado una serie de alternativas para que los inmigrantes puedan quedarse acá y en lugares donde realmente hay una situación seria. Por ejemplo, en Haití, que ya se indicó que su estatus de protección temporal que tenían los haitianos va a vencerse a finales de este año.
hay nervios con relación al estatus migratorio de alrededor de 500.000 centroamericanos, en su mayoría de El Salvador, porque el año que viene van a revisar el estatus que ellos tienen, que lo conocen como TPS. Entonces, de verdad, yo considero poco probable que en el corto tiempo vaya a haber un programa que vaya a beneficiar a los venezolanos en particular. De alguna manera, ¿está la migración de los venezolanos hacia los Estados Unidos presionando a tal punto de poder crear una crisis humanitaria en los lugares donde están siendo recibidos en la Unión Americana? Francamente no lo veo así. No creo que se esté generando una crisis humanitaria en los lugares donde están recibiéndose los venezolanos. Estados Unidos es un país bastante grande y lo que hemos visto, pues el flujo de migrantes desde Venezuela hacia acá, a pesar de que es bastante grande, no ha colapsado ni ha generado una situación de crisis en los lugares en donde se están recibiendo. Lugares donde hemos visto un tráfico incluso mayor o tal vez similar de migrantes, a lo mejor no solicitando asilo todos o en los mismos números, pero sí un número importante es Colombia, por ejemplo, el norte de Brasil, en España también hemos visto números importantísimos de venezolanos migrando, y yo creo que lo que estaría más cerca de una crisis por el flujo y por su capacidad de mantener este influjo de migrantes sería de pronto los estados del norte de Brasil, Roraima y Amazonas, o los estados de la frontera con Colombia y Venezuela, como el norte de Santander, por ejemplo. Y efectivamente esa situación se vivió y se sigue viviendo, además con una frontera que pues permanece cerrada por orden del gobierno de Nicolás Maduro. Señor Julio Enríquez, gracias por estar con nosotros desde Boston. Muchas gracias por la invitación.